Un saludo cordial para todas y para todos los compañeros y compañeras judiciales. Espero que el presente video sirva de provecho conforme es nuestra intención. Hablaremos acerca, en primer lugar, de las actuaciones urgentes que puede un fiscal solicitar. Diremos que en el Código Orgánico de la Función Judicial, estas actuaciones es posible que el fiscal las solicite tanto en delitos de acción pública cuanto en delitos de acción privada. Tiene por finalidad obtener, conservar, preservar las evidencias o impedir la realización de un delito. Asimismo, cuando requiera el fiscal de la autorización judicial, este podrá solicitarla vía fax, correo electrónico, llamada telefónica o cualquier otro medio idóneo, de lo cual únicamente el Código Orgánico establece la necesidad de dejar constancia. Esto lo encontramos en el artículo 583 del Código Orgánico de Integral Penal, bajo el parágrafo actuaciones fiscales urgentes. En cuanto tiene que ver a la duración de la investigación, en cuanto a la fase investigativa previa, esta durará, según lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 585 específicamente, hasta 1 año en delitos sancionados hasta con 5 años privativos de la libertad, hasta 2 años en los delitos cuya pena sea mayor, y en el caso de desaparición forzada de personas, la investigación previa no se cerrará hasta tanto la persona no sea encontrada o el fiscal tenga elementos suficientes como para iniciar una instrucción fiscal. En caso de que el fiscal no cuente con estos elementos, puede perfectamente dar por concluida la investigación incluso antes de los términos establecidos en el Código Orgánico de la Integral Penal. Existe la novedad en el Código Orgánico Integral Penal de que los archivos se hagan sin la necesidad de audiencia, es decir, el fiscal puede de suyo disponer el archivo de una investigación previa. En cuanto tiene que ver a las etapas del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 589 del Código Orgánico Integral Penal, este trae la novedad de que se excluye del mismo la etapa que ahora consta en el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal y que tiene que ver con la impugnación. Ahora, según el artículo 589 ya citado, las fases del proceso penal son únicamente instrucción, evaluación y preparatoria de juicio y juicio, lo cual me parece razonable, puesto que ciertamente la impugnación no era una etapa porque no tenía un principio y un fin y no operaba la preclusión de una a favor de otra, como ocurre en las otras etapas del proceso. La instrucción fiscal, la primera etapa del proceso penal, según lo dispuesto en el artículo 589, durará, como regla general, 90 días, pero puede terminar antes en el caso de tránsito, en los casos de tránsito, en que solamente durará 45 días. En delitos flagrantes, 30 días, dando 30 días más en los casos de vinculación, 30 días más en los casos de reformulación o en los casos de procedimiento directo, entendiendo que el procedimiento directo es aquel donde todas las etapas del proceso penal se concentran en una sola. En ningún caso, según lo dispuesto en el artículo 592 del Código Orgánico Integral Penal, la instrucción fiscal podrá durar más de 120 días y en delitos de tránsito más de 65 días y en delitos flagrantes más de 60 días. No tendrá valor alguno, conforme lo establece inclusive actualmente el artículo 223 del Código de Procedimiento Penal y el 592 del Código Orgánico Integral Penal, las actuaciones que el fiscal realice fuera de estos plazos. En cuanto tiene que ver con la vinculación de otras personas que aparezcan dentro de la investigación fiscal, esto se dará mediante una audiencia y en ese caso la instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días más. Lo propio ocurre en el caso de reformulación de cargos. La vinculación la tenemos en el artículo 593 del Código Orgánico Integral Penal y la reformulación de cargos en el 596. Reformulación que puede ocurrir porque los hechos fácticos por los cuales se inició una investigación pueden variar. Es prohibido que el fiscal haga más de una reformulación de cargos, así lo establece el artículo en mención, el 596.
Mención especial a este video merecerá la cuestión de el dictamen fiscal y de la abstención en el dictamen, porque esto ha traído algunas confusiones que estimo procedente aclararlas por este medio. Actualmente en la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal debe enunciar su dictamen tanto si acusa cuanto si se abstiene. Esto cambia radicalmente en el Código Orgánico Integral Penal, porque el fiscal solamente solicitará audiencia si es que va a realizar una acusación a las personas investigadas dentro de un presunto delito. De no ocurrir esto, según lo dispuesto en el artículo 600 del Código Orgánico Integral Penal, el fiscal de suyo puede hacer el dictamen y únicamente notificarlo al juez de garantías penales. El juzgador o juzgadora notificará a los sujetos procesales con lo dicho por el fiscal y evidentemente, de no tratarse de un delito cuya pena exceda de 15 años o de no existir petición del acusador particular, el juez podrá dictar sobreseimiento y en el mismo auto cesará todas las medidas. La cuestión cambia radicalmente cuando existe un delito sancionado con más de 15 años, en cuyo caso el propio fiscal tendrá que elevar en consulta al superior su dictamen para que éste lo ratifique o lo revoque. Cosa igual ocurre en tratándose de que exista petición del acusador particular. El fiscal superior tendrá hasta 30 días a fin de ratificar o de revocar el dictamen fiscal que le ha subido en consulta. De ocurrir esto, de ratificar el dictamen, bajará nuevamente donde el juzgador o la juzgadora, el que, de ser ratificado el dictamen, dictará auto de sobreseimiento y pondrá fin a todas las medidas cautelares dictadas en contra de las personas que se encuentren privadas de la libertad. De existir un detenido, el juez deberá resolver en el plazo de hasta 3 días y de no existirlo en el plazo de hasta 10 días. Igualmente, tenemos que enfocarnos en el hecho de la discusión que se formaría si esto atenta o no en contra del principio de oralidad contemplado en la Constitución de la República. A mi modo de ver, no hay inconveniente. El artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal establece que uno de los principios por los cuales se regula el procedimiento penal es el principio de oralidad, ciertamente, pero también establece como principio el de celeridad. Y está dentro del Código Orgánico Integral Penal también el principio de oportunidad. Esto de no pedir una audiencia al juzgador o juzgadora para que el fiscal se abstenga de acusar, teniendo en consideración que el juicio solamente se sustenta en base a la acusación fiscal, según lo dispuesto en el artículo 609 del Código Orgánico Integral Penal, tiene bondades, pues no distraemos a la juzgadora o al juzgador con una audiencia innecesaria y además de ello, no hacemos comparecer a las partes procesales, a los sujetos, para una audiencia que no va a tener ninguna finalidad. Idénticamente, tenemos que ver que si el fiscal hace un dictamen mixto, lo que hará en este caso es que solamente por las personas que acuse va a hacer la petición de una audiencia y por las personas que no acuse elevará en consulta de conformidad con lo explicado ya anteriormente. Todo esto se encuentra constando, como dije, en el artículo 600 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora, hay que establecer también otra situación. La juzgadora o el juzgador, en caso de un dictamen mixto, podrá hacer la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio sin esperar a que el fiscal superior ratifique o revoque el dictamen fiscal abstentivo. Habría que analizarlo, pues hay el riesgo de que en definitiva se pueda dividir la continencia de la causa, aunque otros piensan que en definitiva no habría inconveniente,
por cuanto, en tratándose de una abstención, el fiscal que va a sostener la acusación, y enfatizo en esto, a sostener la acusación, porque así lo establece el artículo 600 del código que estamos comentando, establece que el fiscal superior, en el caso de revocar el dictamen, nombrará a un nuevo fiscal para que sostenga la acusación en audiencia. Entonces, bien podríamos toparnos con el caso de más de un fiscal por un mismo delito. Estas situaciones, sin duda, ha mejorado el Código Orgánico Integral Penal por cuanto permite un mejor desarrollo del sistema acusatorio en el país. Finalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad para decir a todas y a todos de que el Código Orgánico Integral Penal es un nuevo modelo de justicia penal en el país. Esta oportunidad, con los nuevos delitos, con los nuevos procedimientos, con el procedimiento expedito, por ejemplo, para las contravenciones, con el procedimiento directo que puede concentrar en una sola etapa todas las etapas del proceso penal, es una oportunidad que ecuatorianas y ecuatorianos, ciudadanas y ciudadanos, juzgadoras y juzgadores, auxiliares de la Administración de Justicia, no podemos perder para que realmente el modelo de justicia en el país, dar a cada quien lo que le corresponde, constante en el artículo 169 de la Constitución de la República, se haga realidad. Muchas gracias, saludos para todos. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.